Bueno. Vale. Buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a la Biblioteca Municipal de Los Barrios. Una vez más presentando un libro, esta vez un poco más especial, fuera del ciclo de escritores que ya sabéis que hacemos desde la Delegación de Cultura y Biblioteca. Como no podía ser de otra manera, José Antonio Ortega me lo pidió y no podíamos decir que no. Hemos estado mirando la fecha con esto todo de las restricciones. Cuando era hasta las 6 de la tarde nos encontramos fecha lógica para hacerlo y hasta que por fin hemos conseguido, ya con un poco más de alivio en estas restricciones que tenemos, seguir con estos eventos culturales que siempre digo que estáis todos invitados a pasar una tarde aquí con nosotros, hablando de cultura. Seguimos intentando hacer todos los eventos con todas las medidas posibles y que la cultura siga su camino a través de estos tiempos difíciles. Y yo no voy a hacer que me hable de José Antonio Ortega, porque creo que podíamos decir muchas cosas y creo que aquí lo conocéis bastante. Creo que es mejor que hable él de su libro y le doy paso a hablar a Juanlu. Paso para allá. Bien, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a José Antonio Ortega que me haya hecho el placer de estar aquí hoy acompañándole para la presentación de su libro, que sé que es un día muy importante para él, y lo único que puedo hacer es mostrarle pues eso, mi gratitud y mi admiración, porque por muchas razones, por su versatilidad, por lo bien que se desempeña en todo lo que hace, ya sea como periodista, como novelista y como en este caso articulista de opinión de medios de comunicación, que yo he tenido la suerte de trabajar con él en eso varios años, y que bueno, que sabe que siempre tiene ese hueco reservado en nuestro medio de comunicación para expresar sus opiniones y con su mordacidad que le caracteriza y con su sabiduría. Muchas gracias. Buenas. Yo a esto de la mascarilla no me acostumbro, Esto es un suplicio, pero daros las gracias a los que estáis aquí, que habéis venido a la presentación de este libro, en una situación como la actual, ¿no? que es complicada, que es difícil. Darle las gracias al concejal de Cultura por estar aquí, por abrirme la puerta de la biblioteca, por permitir que podamos hacer este acto. Al compañero Juanlu, porque sé que hoy tiene un día muy complicado, hoy se ha contraprogramado, entre comillas, otro acto en Cinecité, que se inauguran unas salas nuevas y demás, y entonces todos los medios están convocados allí y además esta gente paga. Yo no pago. Y entonces pues él va con mucha premura y probablemente se tendrá que ir, incluso dejarnos antes de que acabe esto, pero le agradezco que haya venido aquí a arroparme y hacerme los honores, ¿no? No me voy a extender mucho. Esta vez no me he preparado discurso ninguno. Había sacado aquí un guioncito y demás, pero este libro es distinto a los anteriores, los que he presentado en estos años atrás, porque no es ficción, es una recopilación de textos, de artículos periodísticos que yo he venido publicando en los últimos 20 años, ¿no? No están todos los que he publicado, porque entonces el volumen sería pues el doble, y probablemente hay algunos que se han quedado fuera y deberían estar, y hay otros que han entrado en la selección y no deberían haber entrado, pero yo le empecé con muchas ganas la selección en el confinamiento y al principio pues lo quería clasificar todo muy bien, con mucho orden. Claro, pues llega un momento en que te harta ya de ver artículos, de repasar artículos y al final pues bueno, yo creo que más o menos, de todas maneras, yo creo que es representativo de todo lo que he escrito en estos años, ¿no? ¿Por qué opiniones de un payaso? Pues lo he dicho esta mañana en la radio, ¿no? Cuando me entrevistaban, y lo he dicho varias veces, es por una actitud de humildad, ¿no? Porque a fin de cuentas uno es un poco payaso en la vida, ¿no?
y porque uno dice a veces payasada, ¿no? Y porque lo que uno escribe o lo que uno opina no son axiomas, no son afirmaciones que van a misa, digo que probablemente el 70 o el 80% de las cosas que digo aquí puedo estar completamente equivocado, ¿no? Entonces eso lo asumo, ¿no? Y opiniones de un payaso también, ¿por qué? Porque a mí siempre me ha gustado hacer reír. Lo que pasa es que no siempre lo consigo. ¿Sabes? Hoy tenía mucha ilusión en este acto, sobre todo por estrenar la chaqueta nueva. Me la había comprado precisamente para el acto, ¿no? Y ¿por qué con permiso de Heinrich Böll? Pues porque Heinrich Böll es un autor alemán, premio Nobel de 1972, y escribió un libro que se llama Opiniones de un payaso. Entonces yo no quería repetir el título. Y, hombre, el hombre no me ha dado el permiso, evidentemente. En primer lugar porque no lo conozco, en segundo lugar porque creo que Jenny vive siquiera, ¿no? Y este fue un autor alemán que escribió un libro, Opiniones de un payaso, después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta el impacto que tuvo en la sociedad alemana la guerra y sobre todo el régimen nazi, ¿no? Y el personaje que protagoniza ese libro es un payaso, además. Y lo que hace, digamos, es retratar un poco la sociedad de ese tiempo y la hipocresía de esa sociedad alemana, que hace como si en Alemania no hubiera pasado nada, ¿no? Como si allí nadie fue nazi. Allí todo el mundo, ¿no? Allí nadie sabía nada, ni nadie sabía de los crímenes del exterminio del pueblo judío, nadie sabía nada, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en los regímenes totalitarios, que todos participamos un poco en que eso ocurra, pero luego todos nos lavamos las manos, ¿no? Como digo, los artículos son un repaso de los últimos 20 años. El libro empieza con un artículo sobre el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, del 11S, 2001, que puede decirse que marca el comienzo del siglo XXI, además, ¿no? Porque, históricamente hablando, el siglo comienza obviamente el 1 de enero del 2001, pero históricamente en cada siglo siempre hay hechos que lo marcan, ¿no? Que marcan, y el atentado de las Torres Gemelas pues fue impactante, ¿no? Yo recuerdo el día ese que llegaba del ayuntamiento a mi casa, me sentaba a comer poniendo las noticias y de pronto me veía aquellos aviones estrellándose contra aquellas torres de Manhattan, ¿no? Y yo lo primero que pensé, digo, Dios mío, que esto se acaba, tío. Yo lo primero que pensé es que estábamos en el fin del mundo, ¿no? Exagerando la cosa, ¿no? Porque es que era algo, sería impensable, ¿no? Que fue muy fuerte, ¿no? Y eso ha marcado toda la política internacional, todo lo que está ocurriendo en el mundo. No es que tenga la culpa de todo, porque el mundo ya estaba en efervescencia desde mucho antes, sobre todo el tema del islamismo radical y demás, pero eso fue ya un punto de inflexión, ¿no? El libro está dividido, está estructurado digamos, imitando un poco lo que fueron los diarios en papel. Yo tenía en mente El País, que para mí siempre ha sido el diario, digamos, por referencia de escuela, ¿no? En el mundo del periodismo, ¿no? Empieza por la sección de internacional. Entonces, la sección de internacional pues, hago un repaso a temas recurrentes de estos años, ¿no? De la política internacional, de la política exterior española, las relaciones con Marruecos, el Sáhara Occidental, la guerra de Irak, Venezuela, Cuba, la evolución en Cuba, la muerte de Fidel, en fin, un repaso así continuado, ¿no? Seguramente se han quedado muchos temas que habrían sido de interés, pero o no los tenía en ese momento. O no. Luego entramos en la política nacional. Bueno, perdón. Entramos dentro del capítulo internacional, dedico un capítulo a Europa, porque yo soy un europeísta convencido, vamos. Yo creo que Europa ha aportado mucho a España. Tras la incorporación de España a la Unión Europea, eso fue un salto cualitativo en la historia de España,
España rompió su aislamiento internacional, España se incorporó a Europa, y aunque ahora en los malos tiempos mucha gente, y digamos también con ese retroceso que ha habido por la crisis, que la crisis ha hecho mucho daño al proyecto europeo, hay gente que hace trampa siempre, ¿no?, cuando hacen los análisis, y analizan el balance, y analizan el balance de los últimos 10 años o los últimos 15 años. Si tú analizas el balance de los últimos 10 años de las relaciones de Europa, del proyecto europeo y de la incorporación de España, pues ese balance es negativo para España, obviamente. Claro. Pero si tú miras desde el año 86 hasta la actualidad, pues el balance cambia, no se puede hacer trampa. Porque montones de infraestructuras que se han construido en este país en la década de los 80 y la década de los 90 han sido gracias a fondos europeos, ¿no? Porque España ha sido, hasta hace muy poco, ha sido un perceptor de fondos europeos. No, percibía más de lo que daba, ¿no? Hasta hace muy poco, porque afortunadamente España ha crecido, la economía ha prosperado, ha ido mejor, aunque ahora estemos como estamos, y claro, si te va mejor, pues pasamos de ser... Y además la Unión Europea se incrementó con países que necesitaban, que estaban como nosotros estábamos hace 20 años, y entonces ese equilibrio pues se ha roto un poco, ¿no? Pero yo creo que Europa es un proyecto por el que hay que seguir apostando, porque es el futuro. Y eso es, bueno, es otro tema básico. Otro de los temas que voy a ir resumiendo, porque si no me enrollo con cada tema. Entonces, otro tema que yo abordo en el libro, en esta parte, digamos, dedicada al capítulo internacional, es Gibraltar. Y el Brexit, por supuesto. Yo también soy de la opinión, y siempre la he defendido, de que no importa la bandera, de que lo importante no es la bandera que hay allí ni aquí, que lo importante son las personas, que si vamos a estar peleándonos por la bandera y jodiéndonos los de aquí y jodiéndose los de allí, y si estamos en el siglo XXI, que es que no estamos en el siglo XIX. Entonces, yo creo que lo importante es la cooperación. Un paso que se dio, que luego hubo retroceso, con los cambios de gobierno hubo retroceso, pero los acuerdos de Córdoba en su momento fueron buenos para las relaciones del campo de Gibraltar con el Peñón. Es verdad que siempre hay rifirrafe, porque también hay pepillos grillos, los hay en todos lados, los hay en esta parte y los hay también en Gibraltar, ¿no? Pero que yo creo que es estar ciego en no entender que tenemos que cooperar, porque es que lo otro no tiene sentido. Lo otro es, ¿qué pasa? Una cuestión de honor, eso es Gibraltar español por una cuestión de honor. Bueno, si tiene que ser español, lo será. No es que yo esté en contra de que sea, pero que creo que lo importante es que las personas allí vivan bien y nosotros vivamos bien. Porque, al final, en la política nacional, bueno, ha habido también, en estos 20 años ha habido, bueno, han dado para mucho, han dado para bastante. Temas que en los que yo metiéndome en camisón de once varas, ¿no?, complicándome la vida muchas veces, digamos, intelectualmente hablando. El tema de ETA, el tema de la negociación con ETA, pues fue un tema que ha marcado la primera década de este siglo, hasta que finalmente se acabó y digamos que ETA se diluyó. Pues ha sido un tema recurrente en la política española. La corrupción, que por desgracia la corrupción made in Spain, pues es otro tema que se aborda en el libro. Corrupción de todos los colores, todo hay que decirlo. Y la crisis de 2008, que fue, que también nos ha marcado la crisis de 2008, pues también hago mis pinitos ahí, hago mis reflexiones sobre la crisis, que pueden estar equivocadas o pueden no estar equivocadas, ¿no? Pero por ejemplo, hay un artículo que siempre lo tenía marcado aquí, seleccionado, porque falacias que se han dicho sobre la crisis, ¿no? La crisis de 2008, ¿no? Y como estamos en esta época de los fake news, que cada vez vamos a más, pues una mentira se repite 1000 veces y al final se convierte en verdad. Y
y nos la tragamos, ¿no? Y la crisis de 2008 no fue un problema de deuda pública, fue un problema de deuda privada, y eso lo sabe todo el mundo. No era el sector público, ni eran las administraciones, independientemente de que eran extremos en que si Perico Los Palotes estaba más endeudado que un municipio, que una comunidad autónoma, hablando en general, yo digo hablando en general, no yéndome a lo particular. En 2008 las administraciones públicas en España no estaban endeudadas, tenían un nivel de endeudamiento razonable, mucho menor que en Europa. El problema que tenía este país era un problema de endeudamiento de la ciudadanía, del sector privado, que todos nos habíamos metido en un berenjenal, comprando casas a precios desorbitados. ¿Y qué pasó? Que al final tuvo que ser el sector público el que tuvo que socializar esa pérdida del sector privado, sobre todo de los bancos. Y claro, y entonces a partir de ahí se ha vendido un discurso como que lo público es malo, como que las administraciones son malas, que todo es despilfarrar, y no es exactamente verdad, ¿no? ¿Que hay casos en los que se despilfarra? Pues sí, es verdad que los hay, ¿no? Pero no... me he detenido en este tema porque era uno de los temas que tenía marcado, y porque esto era en el tema de política nacional, ¿no? En economía también, pues, como yo soy muy osado, pues también me meto en berenjenales de economía. Y también hay un artículo que tengo marcado ahí, aparte porque creo que lo bordé, modestia aparte, porque hay otro debate también que también ha sido consecuencia de la crisis económica, que es el vender esa moto, ¿no?, de que la economía es como es y punto, que la economía es que nosotros conocemos este sistema, que nosotros conocemos es natural, que parece que lo ha dictado Dios, que no hay otras opciones, ¿no? Y también es falso, la economía es política. La economía no es algo que ha nacido de la naturaleza y nosotros no la encontramos. La economía es una construcción social. Las sociedades construyen un sistema económico, y los sistemas económicos se pueden cambiar, se pueden orientar de una manera o de otra. Pues, el presupuesto, ahora que se ha aprobado el presupuesto, que estamos contentísimos con el presupuesto. El presupuesto es una gran herramienta política, ¿no? Entonces, yo, digamos que en ese artículo me rebelo contra eso, ¿no? Porque se acuñó una palabra que se utiliza mucho en la economía real. ¿Qué es la economía real? Claro, todas estas reflexiones que yo hago, he de decir que yo soy un socialdemócrata confeso, y como siempre digo, casi convencido, obviamente. Entonces, esa es mi perspectiva de ver las cosas. Probablemente alguien con mejor criterio me podría corregir, ¿no? Entonces, el problema, yo creo que el problema que tienen las sociedades modernas, sobre todo las europeas, es conjugar dos valores que son la libertad y la igualdad, ¿no? Esos dos contrapesos, ¿no? Y entonces ese es el dilema, por eso surge la democracia, ¿no? Por intentar compaginar esos dos valores, ¿no? Dicen, no hay libertad sin igualdad, es verdad, pero tampoco merece... Voy a utilizar la chuleta porque tengo la frase, no te me voy a olvidar, ¿no? Esto son cosas de los nervios, ¿no? Pero tiene una frase que anota. Suele decirse desde la izquierda que sin igualdad no hay libertad. Y es verdad, pero la realidad también es que sin libertad la igualdad tampoco merece la pena, ¿no? Y ese es el debate, pero ese es un debate que marca toda la historia del siglo XX y del siglo XIX, porque al final ese, digamos, en el camino en el que estamos, el reto que tiene la humanidad, ¿no?, las sociedades modernas, ese dos equilibrio, ¿no? De ahí se deriva todo ese debate político, todo ese ruido que escuchamos todos los días en el Parlamento y todo. Claro, cada uno luego tiene, de una opinión, tiene 20.000 opiniones más, y en fin, pero la esencia del debate es ese, ¿no? Y bueno, hablo también un poco de religión,
de religión, me permito alguna reflexión filosófica de esa que me salgo de la manga, ¿no? Pero en definitiva este es el libro, ¿no? Yo siempre digo, lo digo aquí en la introducción, que para opinar, porque claro, siempre se vende, bueno, la información es una cosa y la opinión es otra, y es verdad, pero la opinión tiene que estar basada en hechos. Es decir, dice, no, es que como una opinión pues se admite todo. No, la opinión tampoco se puede admitir todo. Lo mínimo que se le puede pedir a una opinión es que esté basada también en datos, porque si no, no tiene... es decir, los datos luego se pueden interpretar y tú puedes interpretar, pero tampoco hacer trampa, ¿no? Tú no puedes opinar, por poner un ejemplo, ¿no? Tú no puedes opinar, pues es que resulta que la manifestación de no sé qué, de los padres, no sé qué, no sé cuánto, fue un fracaso. Vale, tú puedes opinar eso, pero si el dato en el que te estás basando es real, porque resulta que en la manifestación pues había 4 gatos, pero si resulta que en la manifestación había 2 millones de personas, tú no puedes escribir que una manifestación es un fracaso, aunque estés opinando. Eso es a lo que me refería, ¿no? Y otro valor que yo incido siempre que comento en este mundo del periodismo y que yo defiendo, ¿no? Pues probablemente estoy equivocado, pero hay 2 conceptos básicos en periodismo. Son la objetividad y la imparcialidad, que son 2 conceptos que no son lo mismo. Están relacionados, pero no son lo mismo. Es decir, tú puedes ser completamente objetivo, pero ser imparcial. ¿Qué quiere decir objetivo? Objetivo es un concepto que además, con las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información, digamos que se ha actualizado. Objetivo quiere decir que, por ejemplo, si tú estás en guerra de Irak, o por ejemplo, voy a poner otro ejemplo porque me acuerdo que fue en un medio de televisión, no voy a mencionar el nombre porque, bueno, es decir, si tú no puedes hablar, por ejemplo, de la crisis de España en Madrid poniendo unas imágenes de las calles de Venezuela. Eso es no ser objetivo. Objetivo en periodismo hoy en día, el periodismo moderno, porque ha cambiado, ya digo el concepto. En el momento que irrumpen los medios tecnológicos, los audiovisuales, cuando se habla de objetividad se habla de que la información que tú estás dando se refiere a un objeto, a ese objeto y no a otro. Eso es cuando se habla de objetividad. La imparcialidad es otra, porque en periodismo se puede no ser imparcial. Tú puedes ser, es decir, lo que hay que ser es honesto. Sí, yo, por ejemplo, yo cuando escribo, yo digo quién soy, cuál es mi nombre y yo digo lo que creo. La gente sabe que el que me lee a mí sabe que yo tiro para la izquierda. Es decir, tener una cierta honestidad intelectual, ¿no? Ahora, por supuesto me puedo equivocar, pero que la gente sepa que cuando yo estoy escribiendo estoy diciendo algo que está en mi línea de pensamiento, ¿no? Y bueno, ya creo que he contado todo lo que tenía más o menos. Que ya digo, este era un libro que me hacía ilusión de sacar porque ha sido más un caprichito mío, ¿no? Porque al final es lo que queda. Se quedará ahí, uno se irá y pues quedará ese libro que se presentó un día en Opiniones de un payaso y demás. Y bueno, estos son libros, no son libros para leer entero, porque esto es un bodriazo, esto va a ponerle entero, esto aburre, ¿me entiendes? Pero el libro para ojear, y a veces te pones a ojear, te puedes encontrar algo alguna reflexión que puede parecer interesante y demás, ¿no? Y yo, por mi parte he terminado. Si queréis preguntarme, como no puedo invitar a copa ni nada, porque esa era mi idea, a mí me gustaría ahora, bueno, pues ahora nos iríamos a tomar una copa, pero como no podemos, pues si queréis preguntarme algo, y si no, pues comprar el libro, por favor. Con tu permiso, ya yo... Toma, llévate un libro, llévate un libro. No, yo lo sé, tío. Bueno, ya vas ajustado. Hasta luego. Yo, porque el libro ya... Tú lo has ojeado un poquito. Y además que lo he visto hace tiempo ya editado y cosas así, o por lo menos tú... Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo leí Opiniones de un payaso de Eric Ball y a mí ese libro me causó mucha tristeza, mucha pena por lo que la descripción que hacía de la época que tú has dicho, de la época nazi. La posterior. ¿Por qué Eric Ball y después lo que tú has escrito ahí, las opiniones esas,
qué tiempo más o menos abarca? ¿Desde qué fecha más o menos? Los artículos, Sí. más o menos desde el año 2000 a 2020. Primero porque lo anterior que yo había escrito, dando cuenta que está todo disperso. Bueno, menos mal que hoy con la informática pues, te puedes encontrar disquetes, te puedes encontrar... Pero, porque yo tengo más, yo tengo artículos de los años 90, tengo algunos de que empecé en esto, que empecé, por cierto, con el amigo Ramón, que fue el que me introdujo en el mundo del periodismo en su momento. Pero claro, no han entrado, aparte, como tenía que hacer una selección también, ¿me entiendes? Pues, entonces, pues los que a mí me parecieron más relevantes, ¿no? Y es desde el año 2000 para acá, ¿no? Aunque el primero es del año 2001, pero hay algunos del año 2000, ¿no? Claro. Y yo creo que incluso uno ha evolucionado también. Esa es otra cosa que se me había olvidado apuntar. Algunas opiniones mías han cambiado, obviamente. Sí, yo no soy el mismo que era hace 20 años y algunas opiniones, hombre, en esencia mi ideología es la misma, mi perspectiva, mi visión de la vida prácticamente la misma, pero no es exactamente la misma. El Ortega de hoy no es el Ortega de hace 20 años, ¿no? Y lo normal es que se cambie de opinión. Hay gente que dice, no, que cambia de opinión, no, que cambia. Los inteligentes en la vida a veces cambian de opinión, ¿no? Solo los imbéciles no cambian de opinión nunca. Porque cuando la realidad a veces es testaruda, ¿no? Y a veces o uno evoluciona o uno aprende. Y entonces hay artículos que yo a lo mejor ahora no los firmaría. Pero en ese momento o los escribí, o no los escribiría en los términos en los que los escribí, pero es así, ¿no? Iba a decir una cosa, se me ha ido. Evolucionar. Y todos los periodistas estamos expuestos a que evidentemente escribimos en unos momentos que después con el tiempo nos ves. Claro. Fui duro, me equivoqué, Claro. no supe estar a la altura. Claro. Pero más que es evolucionar. Claro. A mí, por ejemplo... Porque cambiar es como decir, era antes y ahora ya no quiero ser. Sí, evolucionar. Quizás la palabra más correcta, ¿no? Evolucionar, ¿no? Por los años, es cuando te vas dando cuenta que dices que ves que equivocado estaban hechos. Hombre, se entiende que siempre vamos evolucionando para mejor. Claro. Lo que está diciendo. A mí hay artículos que yo cuando los ojeo digo, ¿cómo se me ocurrió a mí escribir esto? ¿No? También, ¿no? Pero claro, cuando lo estaba preparando me surgió una idea, lo que pasa que digo que esto es un trabajo de chino, yo no tengo... que era intentar cada artículo contextualizarlo, es decir, reproducir el artículo y luego un comentario abajo, pero contextualizando. Pues en aquel momento, no sé, pero claro, digo, vamos, esto aquí me tiro yo aquí hasta el año 2025, aquí. Claro. Que es lo que comenta Paco de este autor, que yo no lo conocí, que muchas veces cosas que se opinan, por ejemplo, la época nazi no la puedes analizar ahora. Vamos, para que me otra serie de cosas, porque sacar del contexto y del momento. Lo que está comentando Paco, que este autor, por lo visto, que habló de la época, que su libro habla de la época nazi y demás, y era muy bien. Sí, no, porque habla de la sociedad alemana después de la guerra, habla de la sociedad alemana después de la guerra. Pues, imaginaos un país como Alemania, completamente arrasado, invadido por 4 potencias, bombardeado pero milimétricamente, ¿no? Porque hay, imaginaos, y el trauma luego del nazismo, lo que supuso el nazismo. Arrasó con Alemania. La verdad que uno mira históricamente y Alemania es un país milagroso, porque lo que Alemania hoy es, después de lo que ha pasado en la historia, y curiosamente en el siglo XX renace de su ceniza, digamos, 2 veces, porque en la Primera Guerra Mundial Alemania es derrotada, lo pasa fatal, que de ahí viene luego el régimen nazi, y se vuelve a repetir la historia 20 años después. Y Alemania se hunde otra vez, ¿no? Y por eso cuando hablábamos de la deuda antes, que se nos escandalizamos, que si la quiebra, que si un país quiebra. Alemania ha quebrado 20.000 veces. Porque todos los estados europeos han quebrado más de una vez. España ha quebrado en su historia unas pocas veces y no pasa nada. Sí, que parece... No, yo digo por cuando lo de la crisis... Hombre, que se habló mucho, si os acordáis, cuando la deuda griega
que parecía, hombre, los pobrecillos griegos, que los querían que los querían asfixiar, y estaban los alemanes ahí. Pues Grecia fue uno de los países que le perdonó la deuda a Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, y ahora cuando ellos lo estaban pasando mal, por la crisis esta que vino y tal, pues bueno, la Merkel, es verdad que la Merkel es una gran estadista, y ya está, ¿no? Yo creo que va a marcar el siglo en Alemania, pero que un momento que marcó la política europea de una manera muy dura, ¿no? Con países que lo estaban pasando mal, bueno, Grecia, España o Portugal, pero sobre todo los griegos que estuvieron a punto de salirse del euro, ¿no? Me parecía como, que quiebra Grecia. Pues, ¿y ustedes, cojones? Que hubo que salvarlos, que no era ahí, ¿me entiendes? Entonces, en fin, esas cosas también a veces creo que las comento en el libro, en algún... Hasta de los toros hablo. Hasta de los toros. Que me acuerdo que ese artículo, aquí mi amigo Alfonso me apuntó algunas... me hizo algunos apuntes. Tú no te acuerdas a veces, yo por desgracia, por suerte, tengo muy buena memoria, ¿eh? Y recuerdo que ese día iba a escribir el artículo ese y comenté contigo dos o tres ideas, ¿va? Y nada, eso que probablemente muchos de los textos que leáis, pues al menos los compartí, porque no todos pensamos igual, ni vemos, pero bueno, que al menos que pueden ser de cierta utilidad, ¿no? Porque yo cuando escribo procuro también documentarme, procuro poner datos, que no escribo ahí por escribir, sino que siempre en lo que hago procuro poner información, poner datos, ¿no? Un periodista tiene que poner datos, ¿no? Entonces, aunque esto es opinión, hay artículos que son muy académicos, o sea, artículos que los que emplean un tono académico, un tono así intelectual, en plan, vamos a ponernos. Y hay otros artículos en los que pues escribo con más desparpajo, con ironía, en fin, ¿no? También depende del día, como estuviera, ¿no? O del tema, si se presta y nada. Hay otro autor alemán, judío alemán, estuvo en Dassault. Este no es judío, además, ¿eh? No lo digo como apunte, ¿no? Porque... Hay otro escritor, que es Víctor Frankl, que tú lo habrás estudiado, y escribió El hombre en busca de su sentido, después de haber pasado por las manos nazis, ¿no? Y se salvó y tal, y creo que fue a vivir a Grecia, por ejemplo. Y yo creo que en este tipo de libros, y concretamente en este tuyo, hay mucho de Antonio buscando sentido. Bueno, eso es, pero es lo que yo creo que me moriré sin encontrarme. Yo muchas veces me pregunto, cuando escucho esa frase, digo, ¿eso de encontrarse a sí mismo qué es exactamente? Porque yo de verdad que yo nunca... Es que lo escucho, que es muy americanada eso también. Los americanos son los que mejor venden los manuales de autoayuda. Pero yo muchas veces cuando escucho eso digo, ¿pero qué es exactamente eso de encontrarse a sí mismo? Porque... la verdad, no sé exactamente, ¿no? Uno da tantos bandazos en la vida, ¿me entiendes? Que yo me puedo reconocer, yo he hecho tantas cosas en mi vida, y barbaridades algunas, con perdón, y ahora yo también, era Ortega, ¿me entiendes? Entonces, porque la vida da para mucho, la vida te puede dar para mucho, ¿no? Entonces, hombre, cuando digo barbaridad, no que yo no he matado a nadie ni cosas de esas, ¿no? Pero que he hecho locura en mi vida, ¿no? Porque todo en la vida algunos hemos tardado mucho en madurar, bueno, algunos que todavía no hemos madurado a ver todo, ¿no? Pero bueno, yo decía, otros han madurado muy pronto, ¿no? Y otros en la vida es así, ¿no? Pero... que uno quiere correr al final. Mucho éxito con él. Nada, ahí.